Bueno, comenzamos. Breve repaso de lo que habíamos estado viendo. Vimos todo lo que hace al tema de interrupciones, vimos anidamiento, vimos la gestión general que se hace de las interrupciones, vimos las configuraciones particulares que maneja el MVIC, vimos la parte de prioridades, para definir si hay anidamiento o no de interrupciones, que es lo que llamamos el grupo de prioridad. Vimos la parte de prioridades para definir qué prioridad se atiende, qué interrupción se atiende primero cuando hay simultaneidad, que está dada por el valor total de la prioridad, en el caso del MVIC. Vimos las posibilidades de habilitar y deshabilitar interrupciones individuales, la gestión de pendientes que hace el MVIC, y empezamos a ver el primer dispositivo que va a provocar interrupciones, que es el SysTick. ¿Sí? El SysTick es un dispositivo, pero es un dispositivo que forma parte del diseño del núcleo. Por esta razón, tiene algunas particularidades, como por ejemplo que no hace falta borrar el flag de pedido de interrupción, porque se borra automáticamente al entrar en interrupción. Habíamos visto cómo se configura el MVIC, habíamos visto los registros de control y estado del MVIC, habíamos visto los registros de control y estado del SysTick. El SysTick tenía solo 3 registros, un registro con el valor en el que empezaba la cuenta, esa cuenta decrementaba cuando llegaba a 0, eso era lo que disparaba un evento que se memoriza en una bandera y que puede o no pedir una interrupción. ¿Sí? Y automáticamente se recargaba el valor que yo había programado como valor inicial y se empezaba una nueva cuenta. Los 3 registros que teníamos eran el registro de control y estado, en donde podíamos ver si estaba habilitado el proceso de cuenta o no, si estaba habilitado el pedido de interrupciones o no, qué fuente de reloj utilizábamos, había 2 posibles fuentes, y si había ocurrido el evento de paso por 0. Un registro con el valor con el que se debe recargar el contador cuando llega a 0, y un registro con el valor actual del contador, el cual si escribíamos cualquier cosa se iba a 0, servía para borrarlo. ¿Sí? Y habíamos visto las rutinas para configurar el MVIC a partir de un clock de 48 megas, que es el clock que vamos a usar normalmente en los laboratorios, y habíamos visto cuál era el alcance máximo de la cuenta y cuánto tiempo era lo máximo que podíamos esperar hasta que pase una interrupción, y habíamos visto cómo podíamos ampliar ese tiempo utilizando contadores por software y contar n interrupciones para recién tomar la acción que quisiéramos hacer. Lo último que habíamos visto era este código, en donde había un proceso de espera pasiva o de espera no activa, en donde el programa principal preparaba toda la configuración del MVIC para esperar un segundo a partir de 10 interrupciones de una décima de segundo. Y entonces ejecutamos una instrucción WFI que lo que hace es suspender la ejecución del procesador. A partir de que ejecutamos esa instrucción WFI, se frena el proceso de fetch, decode y execute, y el procesador queda suspendida la ejecución hasta que ocurra una interrupción. Cuando ocurra la interrupción, se reactiva el proceso para atender la interrupción, y cuando la rutina de servicio de la interrupción termina, retorna a la instrucción siguiente, al WFI, porque la instrucción WFI sí actualizó el PC. ¿Sí? Entonces, se retoma, en este caso, en la carga de la bandera, de la que me dice si ya pasó el tiempo que estaba esperando o no, se compara con 0. Si no llegó a 0, vuelvo a instalar el enlace y vuelvo a dormirme, y si no, bueno, seguiremos con lo que corresponde. En este caso se inhabilita la cuenta. ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿Realmente está todo tan claro? Me preocupa. No es que tenga del todo claro el código, pero creo que entiendo lo básico. Bien, perfecto. El código como código no hace más que manipular direcciones de memoria, ¿sí? El syscsr es la dirección de memoria donde está el registro de control y estado.
¿sí? Nosotros ya habíamos dicho en algún momento, si escribo un 1 en determinada dirección, se prende uno de los LEDs de salida. Bueno, esto va a ser lo mismo. Si escribo un 1 en determinada dirección, el SysTick empieza a contar. ¿En qué dirección? Y en la dirección en donde está mapeado el registro de control de estado, el SysTick CSR. ¿Cuál es? No me interesa. Hay un archivito que dice que esta etiqueta que están viendo acá, SysTick CSR, es igual a la dirección de memoria en la que está ese registro. Entonces, la dinámica para manejar GPIO va a ser siempre la misma. Apunto al registro de control, estado, datos, no importa si apunto al registro del dispositivo de entrada-salida, preparo el valor en un registro y lo escribo, ¿sí?, en un registro de propósito general, como en este caso R3, y lo escribo en el registro de control de estado. ¿Sí? Siempre la dinámica es la misma. En este caso, está usando algo que lo vamos a usar de vuelta más adelante. Los registros de control y estado de los dispositivos suelen estar en direcciones consecutivas. Entonces, para no apuntar, volvamos un poquito atrás, así se entienden. Fíjense, retengan este código. Fíjense que no estoy escribiendo en CCR, sino que estoy escribiendo en CCR más 8. ¿Por qué? Si yo vengo a esta diapositiva, estas son las direcciones reales de los registros, ¿sí? Este es el nombre que nosotros vamos a usar. SysST CSR está en la dirección 10. El valor de recarga está en la dirección 14. Y el CBR está en la dirección 18. Esto es habitual. Los registros están en direcciones consecutivas para un mismo dispositivo de entrada-salida. En lugar de apuntar al 18, escribir el 0, apuntar al 10, apuntar al 14, escribir el valor de recarga, apuntar al 10, escribir. Muchas veces lo que se hace es poner un puntero a la base del dispositivo, ¿sí? Y después se accede en forma indexada, ¿sí? Si yo sé que el dispositivo está en 10, le sumo 8 y llego al CBR, ¿sí? Entonces ese código lo que está haciendo es justamente eso, aprovechar que los registros están en direcciones consecutivas y en lugar de cargar un montón de veces un puntero a cada registro, apunto al primero de los registros y después uso indexado. Me corro lo que haga falta. ¿Sí? Pero ustedes podrán hacerlo de la forma que prefieran. Si quieren cargar varias veces a los distintos registros, las direcciones de los registros no importa. Es válido. Comentarios. Ya dijimos para qué servía WFI. WFI es una instrucción que busca bajar el consumo del procesador, ¿sí?, hasta que llegue una interrupción. Básicamente se ejecuta cuando no tenemos más nada que hacer que esperar un evento externo, algo muy habitual en los sistemas embebidos, en sistemas reactivos, que es lo que se suelen desarrollar, que reaccionan a eventos externos, ¿sí? Entonces, si nosotros ya cumplimos toda la reacción del evento, lo que nos queda es esperar un nuevo evento. Obviamente nosotros podríamos hacer algo útil, podríamos estar haciendo alguna otra cosa mientras esperamos la interrupción, y esto es una forma de también de hacer lo que ya habíamos mencionado a nivel polling, de recordarle al CPU que haga ciertas cosas periódicamente, por ejemplo, el ingreso de datos, ¿sí?, desde dispositivos, por ejemplo, el control de teclados, cosas que suelen estar vinculadas con el mundo real, que corren a una velocidad muchísimo menor que la del mundo del procesador, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que la presión de una tecla demoraba como mínimo 100 milisegundos, y era algo así como 80 millones de ciclos de instrucciones, o 80 millones de instrucciones, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas, estas rutinas de temporización suelen ser útiles, ¿sí? Inicialización del SysTick, igual que la inicialización de la interrupción, es una rutina que tienen que seguir. La mayoría de los dispositivos van a tener una secuencia de inicialización. En general, el manual del fabricante les va a indicar más o menos cuál es la inicialización, o les va a proponer un código adecuado de inicialización, ¿sí?
Hay dispositivos más fáciles, hay dispositivos más complejos. Nosotros no nos vamos a meter con dispositivos demasiado complejos de inicializar, pero en general siempre es una secuencia de configuraciones. En el caso del SysTick, el número de interrupciones es la 15 y por lo tanto no tiene el número de excepción es la 15, es interna y no tiene número de interrupción asociada. De la 16 en adelante tiene interrupción asociada, por lo tanto no tiene registro de prioridad de los que nosotros vimos, ¿sí? Ni tiene registros dependientes. Para cambiar la prioridad, yo les había dicho que hay que usar otros registros. Esos registros se llaman SHPR en lugar de IPR, ¿sí? Están en otras direcciones de memoria. Y la particularidad es que nosotros tenemos 16 prioridades, 16 excepciones internas, pero de esas 16, solo 12 se les puede cambiar la prioridad. Las 4 primeras excepciones no se pueden cambiar la prioridad, tienen prioridad fija, si se acuerdan, -3, -2 y -1, y hay una vacante. Entonces, en lugar de tener 4 registros SHPR, tenemos solo 3 para configurar las excepciones que van de la 5 a la 15. ¿Sí? La dinámica es exactamente la misma que en el caso de las interrupciones. En el caso de la excepción 15 lo vamos a configurar en el SHPR2, que es el último de los registros, y en el último de los bytes, ¿sí? Porque es la 15. O sea, la forma de cálculo es la misma, el valor que almacenamos es lo mismo, también se parte en grupo y subgrupo de prioridad, ¿sí? Todo es igual, lo único que cambia es el registro que se utiliza para la configuración, ¿sí? En lugar de un registro IPR se usan los registros SHPR. Bien. Código. Bueno, si quisieran configurar la prioridad, entonces deshabilitamos interrupciones, apuntamos al registro SHPR3, también está declarado en un archivo que ustedes incluyen, cargan la prioridad actual, esto es importante, ustedes quieren cambiar la prioridad de una de las excepciones, pero en ese registro, si lo acceden como 32 bits, están guardadas las prioridades de 4 excepciones. Y ustedes las otras 3 no deberían tocarlas, por lo menos no en este bloque de código, se configurarán en otro fragmento de código, ¿sí? Normalmente cuando ustedes dividen el código en fragmentos, una de las cosas que hacen es configurar un dispositivo y como queremos reusar este código, queremos que este código de configuración del SysTick lo podamos copiar y pegar o trasplantar a otro proyecto sin tocarlo, porque sabemos que anda. Entonces, la idea es que cada dispositivo se va a configurar por separado, ¿sí? No voy a hacer la configuración de todos los dispositivos simultáneamente, sino que voy a ir haciendo bloques que configuran cada dispositivo de uno, y esos bloques me van a servir para cualquier otro proyecto que yo haga, ¿sí? Entonces, cargo el valor actual de las prioridades, modifico, o sea, cargo el número 2, que es la prioridad que le quiero asignar, y modifico o pongo ese número 2 en el campo que corresponde, ¿sí? Reemplazo los bytes que corresponden y recién vuelvo a escribir. Una alternativa a esto podría ser, en lugar de cargar los 32 bits con un LDR, cargar un byte con un LDRB y usar el indexado para cargar el byte que corresponde a la prioridad que yo quiero tocar, ¿sí? Para eso hay que recordar si esto es Big Endian y Little Endian. Yo la verdad es que no me acuerdo exactamente. Habría que revisar en la hoja de datos, en el manual, cuando está el registro y está cuáles son los campos, también está cuál es la parte alta y cuál es la parte baja, ¿sí? Entonces, apuntaremos o al SPR3 o al SPR3 más 3, ¿sí? Cargamos, modificamos y volvemos a guardar en ese mismo lugar. Entonces, para estos registros que ocupan justo un byte, podría cargarlos de un byte y modificarlos de un byte. Cuando los registros ocupan menos de un byte, hay casos en los que eso sucede, no queda más remedio que hacer este tipo de secuencias donde modifico un pedacito de bytes, de bits, ya sea con la instrucción BFI o con máscaras,
y vuelvo a guardar sin haber modificado el resto de bits. Bien, ejemplo de aplicación que ya habíamos visto, ¿sí? Nuestro reloj. Nuestro reloj necesita mantener la fecha y hora y nosotros ya habíamos dicho que lo íbamos a hacer en la rutina de servicio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es usar el SysTick, vamos a configurar el SysTick para provocar la interrupción de gestión de nuestro reloj. La rutina de servicio va a cargar a la variable esta espera, ¿sí? La va a decrementar en 1 y cuando llegue a 0, ¿sí? En lugar de modificar la bandera como hacía antes, va a llamar a la rutina que actualiza el reloj. ¿Por qué? Porque teníamos el límite de que no podíamos pedir interrupciones más allá de los 130, 150 milisegundos. Entonces seguimos con el mismo enfoque. Una rutina de interrupción cada 100 milisegundos, cuento 10 y cada 10 recién actualizo el secundero. ¿Sí? Entonces la rutina actualiza el reloj será la que se encargue de actualizar el secundero. Una vez que termino, fíjense que como estoy en una rutina de servicio y llamo a otra subrutina, estar en una rutina de servicio es equivalente a estar en una subrutina, tengo que conservar el LR, que en este caso es el FFF9 o FFBD, no importa, pero tengo que conservar para poder volver. Y además me interesa a mí conservar R0. Entonces hago un push de R0 y LR antes de llamar a la subrutina y un pop al volver. ¿Sí? Como estoy en el caso en donde ya había llegado a 0, vuelvo a poner el valor 10 en R1, ¿sí? Que es el valor de espera. Espera había llegado a 0, si no ya estaría en exit. En exit guardo el valor de R1 en el puntero apuntado por R0 y termino. ¿Sí? Y con esto termino la rutina. La actualización de la hora ya la vimos. Lo que hace es, si es menor que 59, suma 1, si no, pone los segundos en 0, y si es menor, los minutos son menor que 59, suma 1, si no, pone en 0, suma 1 a la hora, y si no, pone la hora en 0. ¿Sí? Este algoritmo ya lo vimos, esto también ya lo vimos, de otra forma, pero es más o menos lo mismo, y quedaría ver el código. El código lo que va a hacer es utilizar una subrutina. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el proceso de si es mayor sumo 1, si no termino, es repetitivo. Entonces, cargo el puntero apuntando a la hora, que serían los segundos, y le paso a la subrutina el puntero a donde quiero incrementar y el valor tope, 59. Y llamo incremento. Cuando vuelvo, la subrutina me dice si se puso en 0 o no. Entonces, si se puso en 0, ya está. Quiere decir que no necesito arrastre. Si no, vuelvo a llamar incremento y vuelvo a repetirlo. Y si no, cambio el límite de 59.23 y vuelvo a llamar incremento. La subrutina incremento, ¿qué hace? Bueno, carga el número incrementar, ¿sí? ¿Esa instrucción CBZ es un SAT y al mismo tiempo una comparación? Esa instrucción CBZ es compare and branch if 0. Es Listo. decir, no setea los códigos de condición, sino que directamente hace el salto. Solo puede comparar con 0. Con 0 o con distinto de 0. Existe CBZ y CBNZ. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Acá qué hago? Cargo el valor en memoria apuntado por R1, que es uno de mis parámetros, y acá aprovecho para hacer una observación sobre los parciales. Nosotros les pedimos que escriban una subrutina
en donde, por ejemplo, no entramos en la subrutina 1, ustedes podrían elegir el paso de parámetros. Vamos a la subrutina 2. La subrutina del apartado 2b decía claramente que ustedes recibían como parámetros el puntero a esto, el puntero a esto y el puntero a esto. Sin embargo, un montón de gente perdió tiempo escribiendo el programa principal. Lo que ustedes tenían que escribir en el parcial era esta diapositiva. ¿Sí? Yo ya sé que en R1 viene, o sea, si quieren agregar acá arriba, en R1 recibo el puntero al valor que quiero decrementar y en R0 recibo el límite, está excelente. ¿Sí? De hecho, es necesario. Pero no es necesario que ustedes carguen ni R1 ni R0, eso ya lo cargó quien llama a la subrutina. Si yo les pedí una subrutina, solo escriban la subrutina. No pierdan tiempo haciendo cosas que no les pidieron. El programa principal se hacía en el punto 2D. ¿Sí? Entonces, les falta el tiempo, normalmente en los parciales, porque hacen cosas que no le pedimos y que en muchos casos o no suma o a veces hasta resta porque no están bien hechas. ¿Sí? Cuando hablamos de una subrutina, si el valor del puntero viene por parámetro, viene por parámetro. Yo arranco tomando el valor que está en el registro y usándolo. Eso es una subrutina. ¿Sí? Entonces, esta subrutina recibe en R1 la dirección de la variable de memoria que quiere incrementar. Y en R0 el límite, o sea, el valor máximo hasta el cual puede llegar esa variable. ¿Sí? Ni tiene que setear R1 ni tiene que setear R0. Son datos. Entonces, ¿qué hace? Carga el valor que quiere incrementar, lo compara con el límite en realidad está en R2, no en R0, y si son iguales, entonces escribe un 0. Y si no son iguales, entonces incrementa un 1. ¿Sí? Le suma 1 a R3, si no, le suma un 0. Además, prepara en R0 el resultado. O sea, en R0 pone un 1 si puso un 0 en la variable y hace falta incrementar la otra, o pone un 0 si ya no hay que incrementar más nada. ¿Sí? Y guarda el valor o incrementado o actualizado a 0. Y vuelve con R0 diciéndome si era true o false. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Diría que no. Diría que no. Bueno. Definición es importante. ¿Qué es la latencia de una interrupción? La latencia de una interrupción es el tiempo que pasa desde que llega el pedido de la interrupción hasta que el CPU comienza la atención de la interrupción. ¿Sí? En nuestro caso va a ser hasta que comienza a ejecutar la rutina de servicio. ¿Sí? Es decir, la demora en la atención. Eso va a ser la latencia. En el caso del Cortex M4, la latencia típica, suponiendo que la interrupción llega y que está todo habilitado para aceptar interrupciones, o sea que no estoy ejecutando una instrucción que no tiene deshabilitadas las interrupciones, y entonces la ignoro. ¿Sí? Suponiendo que la interrupción llegue, yo en el momento la empiezo a atender, la latencia va a ser de 12T. ¿Qué voy a hacer en esos 12T? Bueno, voy a apilar los 8 registros que tengo que apilar, voy a buscar la dirección en el vector de interrupciones y algunas cositas más, como por ejemplo, vaciar el pipeline. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los saltos teníamos que vaciar? O sea, los saltos cuando se tomaban demoraban 3T porque había que descartar las dos siguientes instrucciones que ya se habían empezado a querer ejecutar y en realidad no había que ejecutarlas. Bueno, esos 12T son parte de esa misma situación. Ahora bien, el Cortex M4 tiene una unidad de punto flotante. Si la unidad de punto flotante está en uso,
¿sí? Es decir, si ustedes activaron la unidad de punto flotante, cosa que se hace con instrucciones que nosotros no vamos a estudiar, se apilan también algunos registros de punto flotante en forma automática. El stack cambia y no solo tengo el R0, R3 y los registros que vimos, sino que se agregan 8 registros de punto flotante y la latencia sube hasta 23T, ¿sí? Pero nosotros en general solo vamos a usar las versiones de 12T. No vamos a ver nunca ejemplos. Por ahí en el parcial podríamos plantear un ejemplo de 23T, pero no vamos a usar las unidades de punto flotante, ¿sí? No vamos a estudiar las instrucciones de punto flotante ni vamos a ver la operación de punto flotante. Eventualmente podrá suceder también que la interrupción llegue justo al inicio de la instrucción más larga, que es el branch de 3T, y entonces a los 12T, que es lo que demora él en el proceso de preparar la atención de la interrupción, hay que sumarle los 3T porque yo evalúo, porque el procesador evalúa la interrupción al final de la instrucción, ¿sí? Entonces, si la interrupción llega justo al inicio, tendrá que esperar toda la instrucción, ¿sí? Eso es algo habitual. En este procesador la instrucción dura 3T, pero en otro procesador la instrucción puede ser mucho más larga que 3T. Si hay anidamiento, es decir, podríamos andar en el orden de los 15T de latencia típica. Si hay anidamiento, si yo estoy en una interrupción y llega otra interrupción, vuelvo a tener 12T, ¿sí? Pero si llega una interrupción en el proceso, en los primeros 7 u 8T del proceso de atención de una interrupción, de otra interrupción, podría ser menor. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de que el procesador empezaba a hacer todo el push y hasta que no buscaba el vector de interrupción todavía podía cambiar de interrupción y podía atender a una más prioritaria que llegara? Entonces, podría ser, en caso de simultáneas, que una interrupción se atienda en menos de 12T. ¿Sí? Ahora, si, como nosotros vimos, el timer se reinicia automáticamente por hardware, o sea, si el timer está contando en forma continua, sin importar la interrupción, si la interrupción no es la que vuelve a lanzar un periodo de cuenta, esa latencia, que además de ser del orden de los 12T, puede ser variable, puede ser 12, puede ser 13, puede ser 15, puede ser menos, ¿sí? O sea que ni siquiera sabemos exactamente cuánto es, no es acumulable y por lo tanto no voy a tener una desviación entre el valor que yo espero contar y el valor de las sucesivas interrupciones, ¿sí? Si por el contrario el timer provocara una interrupción y se parara, y yo en la interrupción lo vuelvo a arrancar, esos 12T, que a veces son 13 y a veces son 15, se van a sumar al tiempo de cuenta, y yo podría restar 12T. El problema es que no siempre la latencia va a ser 12T, ¿sí? La latencia de la interrupción es algo impreciso. Yo puedo dar un valor de máximo, en este caso, como lo venimos planteando, el valor máximo de latencia sería 15, pero estamos viendo muchos ejemplos en los que podrían ser menos. Entonces, si yo al valor de ciclo le resto 15 y me trajeron 3 interrupciones que tuvieron latencia 9, ya me corrí del tiempo que estoy tratando de medir. Y si pongo un valor promedio, igual me voy a estar corriendo porque no lo sé, ¿sí? Por eso es muy importante que el timer, para que tenga precisión en la medición del tiempo, funcione en forma continua. O sea, no lo arranco y lo paro yo por software, sino que el timer continúa más allá de la interrupción. Eso es algo muy importante que vamos a volver a ver en el último tema. ¿Dudas? ¿Sí? No entendí bien la parte del timer. O sea, ¿sería como un promedio? ¿O cómo sería? Vamos a tratar de hacer un dibujito. Espérame porque yo estoy... esto es... ya.
Quizá un dibujo y comparto para que esto se entienda. Supongamos que yo quiero medir, o sea, en nuestro caso, en el reloj queremos medir segundos y queremos que el segundo dure un segundo, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, creo. Entonces, para medir un segundo nosotros tenemos que contar 48 millones de ciclos de reloj. Tenemos un reloj de 48 megas, tenemos que contar 48 millones de ciclos de reloj. Hagamos un número más simple. Supongamos que queremos contar 1000 ciclos de reloj, ¿sí? Si nosotros por software acá arrancamos un contador con el valor 1000, escribir con esto es difícil, y cuando el 1000 llega a 0 pide una interrupción. Acá pide una interrupción. Y se queda esperando a que yo entre en la rutina de servicio y en la ISR vuelva a lanzar la cuenta de 1000, aceptame que acá hay 1000, este tiempo son típicamente 12 o 15, pero pueden ser más o pueden ser menos, ¿sí? Yo no sé, podría suceder que esto sea hasta un T. Si hay otra interrupción en el sistema y la interrupción llega justo cuando estaba terminando de atenderla, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de que en lugar de hacer el push y el pop automáticamente atendía la nueva interrupción? Entonces, por ahí, desde que el contador me dijo, ya está, hasta que yo la vuelvo a arrancar, en una vuelta pasaron 12, pero en la otra pasaron un T. No tengo forma de a estos 1000 decir, bueno, le resto 12, le resto 1, le resto 6, porque no sé. Cada vuelta, este tiempo es impreciso. Puedo poner cotas, puedo poner un tiempo mínimo y un tiempo máximo, pero no puedo asegurar que son siempre X tiempo. Entonces, ¿qué sucede? A veces voy a contar 1012, a veces voy a contar 1001, a veces voy a contar 1007, y empiezo a tener un error acumulativo en el cual a lo largo de X ciclos no voy a haber contado 1.000.000 como quería, sino que conté 1.100.000. ¿Sí? Como el contador no espera, el contador nuestro lo que hace es, vos lo lanzás, él llega y automáticamente arranca de nuevo, sin importar cuándo vos llegás a la rutina de interrupción. Entonces, estos son 1000 y estos son 1000 porque empezaron a correr en el mismo momento en el que llegó a 0. ¿Sí? El contador cuenta 1000 y te interrumpe, cuenta 1000 y te interrumpe, pero no te espera a que vos por software vuelvas a arrancar el contador. Automáticamente él reinicia. Ese proceso de reiniciar él automáticamente es clave para no tener un error acumulativo. ¿Cuál es el error acumulativo? La latencia imprecisa en las interrupciones. ¿Se entiende? ¿O quedó Bien, más claro? entonces sí, o sea, como que desvinculamos nuestro timer de la latencia que tiene nuestro procesador, Exactamente. digamos. Exactamente. Vos, si haces el proceso por software, o sea, si el software interviene en el proceso de temporización, la interrupción es imprecisa, y como la interrupción es imprecisa, empezás a tener un error que se va acumulando en cada ciclo. En cambio, si el temporizador llega a 0 y reinicia él solo, la imprecisión en la interrupción va a hacer que vos atiendas esta interrupción acá y esta más pegada y esta más acá. Entonces, sí vas a tener una imprecisión, pero como no se acumula, no te importa. Porque vos lo que querés ver en realidad es el lapso total acá de un segundo de 1000 interrupciones y no te interesa si en uno llegaste 3 o 4 T más rápido o más lento. ¿Sí? Claro, o sea, yo a la interrupción sí la estaría atendiendo desfasada, pero el cálculo de mi tiempo va a estar preciso, digamos. Exactamente. Esos 12 T que atendiste en una y esos 5 que atendiste en otra no afectan a la medición del tiempo.
porque la medición se hace automáticamente sin importar lo que vos haces en la rutina de servicio. Perfecto. Eso es un concepto clave para temporización, que es el último tema, pero ya que se da la oportunidad, intento dejarlo, o sea, aprovecho para que quede claro desde ahora. El SysTick es un temporizador y esa es la razón por la cual no prendemos y apagamos el temporizador, sino que lo prendemos una vez y lo dejamos corriendo de por vida. ¿Sí? Ese es el modo habitual de usar este tipo de temporizadores. Claro, prenderlo y apagarlo sería equivalente a inicializarlo en la subrutina, digamos. Exactamente. Bien. Exactamente, eso es lo que no se hace o no se debe hacer. ¿Va? De nuevo, no se debe hacer en el contexto actual en el que estamos, ¿no? O sea, para lo que nosotros estamos tratando de hacer, no es conveniente. No sé qué hizo, está presentando. Bien. Un par de detalles sobre el reset, de repaso, de cosas que ya dijimos, pero que por ahí vale la pena aclarar. ¿Qué sucede al micro cuando se le da tensión? Bueno, cuando se le da tensión, tenemos que saber qué valores iniciales tienen los registros, qué valores tienen la RAM, qué valores tienen los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Para todo eso, dijimos que había un circuito. Bien, es necesario asegurar que el valor del PC, del stack pointer, de los puertos, de los dispositivos, y que el PC apunte de alguna forma a una rutina de inicialización. Ya sea que nosotros le demos el valor al PC apuntando a nuestra rutina, como es el caso del Cortex, o que nosotros pongamos la rutina en el valor inicial del PC, que es el caso más típico de todos los procesadores, ¿sí? En la mayoría de los procesadores, cuando hay un reset, el PC apunta a un valor determinado, por ejemplo, la dirección 0. Y ustedes tienen que poner la rutina de servicio en esa dirección. En nuestro caso, no. En nuestro caso, nosotros podemos poner la rutina de servicio en cualquier lado y lo que vamos a hacer es poner la dirección de la rutina de servicio en la primera entrada del vector, en la segunda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la entrada que corresponde a la interrupción 1, que es la segunda entrada. En la primera vamos a poner el valor inicial del stack pointer. En el caso del Cortex, hay distintas formas de generar un reset. La que acabamos de describir es la tercera opción, donde dice que hay un circuito que se activa durante cierto tiempo cuando se da energía eléctrica por primera vez al procesador. Ese circuito se llama Power On Reset, ¿sí? Y es el que yo les decía que se hace con básicamente un capacitor que se carga y genera una demora de tiempo, y que una de las cosas que hace es esperar que se estabilice el sistema de clock antes de poner a ejecutar el procesador, porque si estamos con un clock inestable, podrá suceder que tengamos un ciclo de reloj más corto de lo que debía, y entonces el resultado de una operación podrá ser incorrecto, ¿sí? Podemos tener algo del tipo 3 más 5 igual a 14. Porque los tiempos de propagación no se cumplieron. Entonces, por eso es importante esperar que el clock esté estable antes de empezar a funcionar. También es importante tener una fuente de clock estable en los micros, ¿sí? Es una característica importante. Además de esa, que es la natural, es la que primero nos viene a la mente, hay otras formas de provocar un reset. Yo ya les había comentado, hay un terminal o una patita de reset que provoca reset en el CPU, o sea, vuelve a hacer este proceso de cargar los valores iniciales y de ponerlo al micro en un estado conocido. Hay también un registro del MBIC para que ustedes pidan reset, en un registro en el que ustedes escriben un 1 y eso genera un reset inmediatamente. Y cuando el procesador entra en este proceso de reset, va a dejar las interrupciones inhabilitadas. Y el por qué ese rojo ustedes me deberían de poder decir ya, por qué arrancamos con interrupciones inhabilitadas. ¿Alguien que se anime? Porque si no puedo recibir una interrupción cuando tengo todos los registros bien configurados y podría saltar a cualquier lado, digamos, de la memoria.
Exactamente, porque para recibir una interrupción yo ya tengo que tener las cosas organizadas, tengo que tener la estructura de datos bien apuntada, las cosas bien configuradas y no sé, ¿sí? Podría suceder que haya un ruido y un dispositivo pide una interrupción, un dispositivo que no puede pedir interrupciones. Entonces, todas las interrupciones arrancan deshabilitadas siempre y ustedes tienen que habilitarlas las que les hagan falta, ¿sí? En el MVIC también arrancan todas deshabilitadas. Arranca en modo supervisor. ¿Por qué arrancará en modo supervisor? Arranca el modo supervisor por la misma razón, porque el supervisor es el que puede alterar los registros y los espacios de memoria para poder setearlos bien. Y porque además no hay una forma de salir del modo usuario. O sea, si arrancara en modo usuario, vivimos en modo usuario. Encima, ¿sí? Pero sí, porque se supone que el que toma el control, o sea, cuando hay un modo supervisor y un modo usuario, el que prepara toda la configuración es el supervisor y una vez que está todo listo, crea el proceso de usuario y le cede el control, pero el supervisor cede el control al usuario. Entonces, el que tiene que arrancar siempre es el supervisor del sistema operativo, ¿sí? Arranca con base PRI en 0, eso significa que se va a aceptar todo tipo de prioridades, ¿sí? Cualquier nivel de prioridades. Arranca en modo supervisor, por lo tanto utiliza el stack pointer, el MSP, el stack pointer del maestro, y lo inicializa con el valor de la primera entrada del vector de interrupciones. El vector de interrupciones, si nosotros no tocamos nada, está a partir de la dirección 0, y por lo tanto el stack pointer se va a inicializar con los 4 primeros bytes almacenados de la dirección 0 a 3. Y para el PC utiliza la segunda entrada del vector, que va a ser de 4 a 7. ¿Sí? Ahí nosotros deberemos poner el valor de memoria donde queremos inicializar la pila, que sería generalmente el tope de la memoria RAM, el final de la memoria RAM, y el valor de nuestra rutina de buteo, de nuestra rutina de arranque, de nuestra rutina de configuración, que normalmente va a ser el inicio de una memoria flash, pero podría ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Profe, ¿por qué era que se utilizaba la primera dirección para el stack pointer y la segunda para el PC? Porque no existe la interrupción, no existe la excepción 0. La excepción va del 1 al 15, o sea, hay 14 excepciones. Hay 15 excepciones, no hay 16. Entonces, como quedaba el hueco del vector que va desde 0, lo pusieron ahí. Otra explicación no te puedo dar, porque realmente es así. El reset es el vector, es la interrupción número, es la excepción número 1. Pero la excepción número 0 no existe. Las excepciones van de la 1 a la 15. ¿Sí? Por lo tanto, utilizan las entradas del vector de interrupciones o del vector de excepciones de la 1 a la 15. La entrada 0, para completar las 16 excepciones, quedaba vacante. Entonces, ahí ponen el stack pointer. La cuestión de diseño, es decir, quedaba lindo. El stack pointer en muchos procesadores no se inicializa en forma automática como está acá, se inicializa a un valor constante y si no hay memoria ahí, vos lo movés en tu rutina de buteo. ¿Sí? No es muy habitual que se cargue el valor de stack pointer desde una tabla, ¿me explico? Automáticamente, ¿no? Lo haces vos a mano. Y todos estos valores que se cargan es lo que, por ejemplo, en el microprocesador nuestro hacíamos con el make preparar, digamos. Exactamente. El make preparar lo que hace es poner. A ver, ahora están en condiciones de entender, ya que lo preguntan, les cuento. El make preparar lo que hace es grabar un vector de interrupciones en flash que apunta el stack pointer al final de una RAM y el PC a la primera dirección de otra RAM. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes arrancan la placa, el PC se inicializa con la primera dirección de una de las dos RAM. Las RAM están partidas en dos. Entonces, cuando ustedes compilan, el código se manda a una RAM y las variables se mandan a otra RAM. Por eso ustedes veían que el código estaba en direcciones del orden de 1.000.000 y las variables en el orden de 1.800.000. ¿Sí? Esas son las dos direcciones de las dos RAM. Si ustedes no tienen nada
o sea, tienen basura en el RAM, la instrucción que se ejecuta después de que se cargó el PC es inválida y se prende la luz roja. ¿Por qué? Porque sucede un trap por una ejecución de una instrucción inválida. Y en ese trap, que está también en el mismo vector de interrupciones, apunta a una rutina que sí está grabada en Flash, que prende el LED rojo, para avisarles a ustedes de que están en la rutina de excepción. Entonces, ¿qué hacen con el make preparar? Si se fijan, van a encontrar, está el código fuente en las carpetas que nosotros les dimos. Lo que hace es definir una rutina que prende la luz roja y ponerla como rutina de servicio de la excepción me sale bus fault, pero no es bus fault, de la rutina de error, ¿sí? Y definir el vector de interrupciones con esta rutina apuntando a la rutina de error, el stack pointer apuntando al final de una run y el reset apuntando al inicio de la primera run, ¿sí? Eso es lo que hace el make preparar. Y eso queda grabado en Flash. Entonces, una vez que hagan eso y no lo necesitan hacer nunca más. Bien. Y toda la parte que es de inicialización, o sea, cuando arranca y va al reset, todo eso lo hace la unidad de control, ¿verdad? O sea, es Exactamente. automático. Igual que cuando hay una interrupción, evalúa las prioridades, apila y salta. Todo eso lo hace el control. Bien, perfecto. ¿Sí? Es una secuencia de estados, igual que el fetch, decode, execute, nada más que bueno, un poco más compleja, un poco más larga. ¿Y eso Bien. ahí se hace Sí. por hardware o tiene un software en la unidad de control que lo inicie? Qué pregunta. Eso es una máquina de estados finitos, tal cual ustedes las diseñaron en E2, o en diseño lógico, ¿sí? Se puede hacer como cualquier máquina de estados finitos que ustedes implementaron. Ahora, normalmente esa máquina de estados finitos se implementaba con algo que llamaba, calculo que se debe seguir implementando, pero como es más fácil no hace falta. Se implementaba con algo que se llamaba microcódigo. El microcódigo era básicamente un contador y una ROM. Entonces, el contador te apuntaba a una línea de address de la ROM y las líneas de datos de la ROM eran tus salidas. Y entonces tenías lo que se llamaba un microprograma. El microprograma era exactamente lo que ustedes escriben en el RTN, codificado como binario en una ROM. Porque si vos decís que querés transferir de A al PC, por ejemplo, del PC a RDRA, si vos te fijas, estás diciendo cuáles son los valores de las señales de control. El read del banco tiene que tener esto, el write del banco tiene que tener esto. Entonces, lo que se hacía era traducir esa secuencia de RTN que vos hacías a el valor de las señales de control para cada una de esas combinaciones. Eso se grababa en una ROM y se usaba un contador para ir pasando de estado en estado, ¿sí? Para ir al que sigue. Algo de eso van a ver en arquitectura de computadoras. De hecho, en arquitectura de computadoras le van a explicar cómo se hacía un microcódigo. Pero no vamos a profundizar mucho. ¿Por qué? Porque no se usa más. Porque eso se usaba cuando los microprocesadores eran muy complejos. Ustedes van a ver el control de un procesador equivalente a esto que estamos haciendo, un poco más simple que este, pero no mucho, un procesador que se usa, que es real, y van a ver que el control tiene 7 estados. Lo pueden hacer con lo que se les dé la gana a los 7 estados. Se suman cosas como estas, pero en total el control de un procesador actual de hoy tendrá 150 estados, ¿sí? Entonces no es tan grave. Antes, el control de un 8086, un 8286, estamos hablando de un micro de hace 40 años, debía tener 20.000, 30.000 estados el control, ¿sí? Si no se hacía de alguna de esas formas más escalables, digamos, era imposible. O sea, hacer un diagrama de Moore del estado era inviable, ¿sí? Hoy no. Hoy el control se simplificó muchísimo por el diseño RISC. Entonces, la realidad es que lo vemos, pero muy poquito, porque no es algo que justifique profundizar.
porque ustedes no van a ser expertos en diseño de microprocesadores. Simplemente la idea es que tengan claro cómo se construyen por dentro, cómo se usan, qué sucede, que no sea una caja negra mágica, pero nada más, ¿sí? Perfecto. Bien. No sé si vale la pena la última diapositiva. La última diapositiva, si ya las tienen a mano y las están viendo, es ¿cuándo creen que se inventó todo este proceso de interrupciones? Si alguno se animaba a tirar fechas. Sin mirar, ¿se animan a tirar fechas de cuándo se inventó el proceso de interrupción o cuáles fueron las primeras máquinas que usaron interrupciones? 1985 por ahí. 70. Bien, tengo un 85, tengo un 70. ¿Alguien da más o menos? Me tiro por la década del 80 también. Se tiran por la década del 80. 60, pero me parece que ahí alguien estuvo espiando. El concepto de trap, ¿sí? Esto de saltar a una rutina porque hay un error, es del 51, con una computadora a válvulas, la UNIVAC, ¿sí? El concepto de interrupciones, parecido a lo que nosotros conocemos, se introduce en el 54 con la primera computadora portátil de la historia. Portátil, dos trailers, un trailer de 12 toneladas y otro trailer de 8 toneladas, ¿sí? 54. 55 se presenta el concepto de los traps para permitir depuración, lo que nosotros usamos cuando estamos viendo el valor del registro en el procesador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Suspende la ejecución con un trap, guarda los registros en memoria, entonces a partir de ahí puede pasarme el valor que tienen los registros y después vuelve a seguir ejecutando como si nada hubiera sucedido. Y en el 57, o sea, antes incluso de la década de 60 que propone Franco, ya Dijkstra, que deben de haber escuchado hablar de Dijkstra, propone el sistema de interrupciones vectorizadas tal cual como lo vemos hoy, con un enfoque unificado, con los saltos condicionales, y con la idea esta de que las interrupciones son una llamada a subrutina disparada por un pedido de hardware, ¿sí? Y la idea de vectorizar los destinos a los saltos, porque como se hace por hardware no tenemos cómo decirle la dirección de destino al salto como lo hacemos en una subrutina. ¿Sí? Pero esto que acabamos de estudiar nosotros básicamente no tiene grandes cambios desde el 57. O sea, bastante más atrás de lo que creían. Por eso yo insisto que es importante que se centren sobre todo en los conceptos, en las cosas que no cambian, ¿sí? Y la parte técnica, véanla porque van a tener que resolverla en los parciales, pero apóyense mucho en los manuales y ese tipo de cosas. No memoricen cosas técnicas, porque las cosas técnicas cambian. Pero los conceptos, como les digo, fíjense, hace años que no cambian, y fíjense que en 6 años se evolucionó desde la primera idea de trap hasta el concepto total de interrupciones que tenemos hoy. Bien, con esto terminamos el tema 7 y estamos en condiciones de empezar el tema 8. Hacemos 5 minutos más de pausa, retomamos 11:05 de vuelta. Bueno, Dale, profe.
Bueno, continuamos. Comparto pantalla. Bien. Arrancamos un nuevo tema. Entradas, salidas digitales. Por fin vamos a poder prender un LED con nuestra placa o vamos a tener en claro todo el proceso, ¿sí? Vamos a ver los puertos GPIO que yo ya les había adelantado para qué servían y más o menos cómo funcionaban. Ahora vamos a pasar del más o menos a el detalle completo. Para eso empezamos como siempre revisando el cronograma. Estamos en el tema 8. La buena noticia es que quedan el 9 y el 10 después de este tema, ¿sí? Estamos en los 18. Hoy es, ¿qué día es hoy? 20. Estamos un poquitito atrasados. Deberíamos haber empezado esto hace unas 2 horas, pero teniendo en cuenta que quedan recuperar una hora del viernes pasado, vamos bien con el cronograma. Vamos a llegar a los plazos que están previstos. Bien. Para configurar los puertos GPIO en este procesador y en muchos procesadores, me arriesgaría a decir en casi todos los microcontroladores, perdón, no procesadores, normalmente hay que hacer 2 pasos. Un primer paso, que es asignarle una función a el terminal de entrada-salida. Los terminales de entrada-salidas de un procesador moderno suelen tener múltiples funciones, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es decidir cuál de todas las funciones que tienen es la que queremos usar. Un mismo terminal, una misma patita, puede ser un puerto de entrada-salida digital, puede ser un puerto de comunicaciones, puede ser un pedido de interrupción, ¿sí? Normalmente tienen múltiples funciones. Incluso algunas de esas funciones pueden usarse en 2 terminales diferentes. O sea, la misma función se puede enviar por el terminal 7 o por el terminal 14. En el caso del NXP LPC 4337, toda la configuración de la función y de aspectos eléctricos del terminal, ¿sí? Lo que sería una especie de configuración física del terminal, se aborda en el capítulo 17 del manual, ¿sí? Y está asociado a lo que se llama SCM, que es el módulo de control de operación del procesador. Y a continuación, una vez que le dijimos que nosotros queremos usar ese terminal con determinadas condiciones eléctricas que vamos a ver y que lo queremos usar como un pin GPIO, entonces empezamos la configuración del GPIO, que es una segunda etapa en donde la configuración va a ser mucho más simple. La configuración de GPIO básicamente va a ser si lo queremos usar para entrada o para salida del pin y un par de cositas más, pero la configuración de GPIO es simple, la configuración eléctrica es un poquito más compleja. En esta configuración en el LPC 4337 hay un hermoso trabalenguas de puertos pines GPIO y bits, ¿sí? Que suele marearlos mucho. Entonces, hace un par de años yo ya reescribí esto para seguir un ejemplo puntual, real, de la EDUCIA, que ustedes van a encontrar en los laboratorios y para clarificar un poco el proceso. En otros procesadores esto está resuelto un poquito mejor a nivel nombres, porque en realidad acá el problema es más que nada un problema de nombres. Bien, empecemos por la punta del ovillo. Esto que está acá son pedacitos de los diagramas esquemáticos de la EDUCIA, ¿sí? En particular, estos 2 pedacitos me están dando información sobre el pulsador, la tecla 4, ¿sí? Si se fijan acá, dice TEC 4. La tecla 4, a dónde está conectada, y el LED 3, a dónde está conectado, ¿sí? Me está dando la información del circuito.
La parte que me interesa es que el LED 1 llega al terminal 104 del integrado y que la tecla 4, que es la señal pulsador 3, llega al terminal 49. ¿Sí? Entonces, de ese diagrama nosotros sacamos esta información. La tecla 4 está conectada al terminal 49 y a masa, ¿sí? Eso también es importante. Y cuando nosotros apretamos la tecla, ponemos este punto a masa y cuando la liberamos, este punto con una resistencia de pull-up externa, porque está puesta ahí, dice R no sé cuánto, y el valor, fija el valor de pulsador 3 y con este capacitor y estas dos resistencias genera un filtro antirrebote. ¿Sí? Entonces tenemos un filtro antirrebote puesto en la tecla y una resistencia de pull-up externa ya también configurada en el circuito. Respecto al LED, el LED vemos que está conectado a un transistor. Cuando nosotros pongamos un valor de 0 acá en la señal este transistor se va a cortar y por lo tanto el LED se va a apagar y cuando nosotros pongamos un 1 acá, este transistor va a saturar y este LED se va a prender. ¿Sí? Esa información sacamos del esquema eléctrico y eso es importante porque el transistor podría ser un transistor de canal P en lugar de un canal N y cuando le ponemos un 1 corta en lugar de saturar y el LED se apaga. Y nosotros lo que queremos a la larga desde el software es prender el LED. ¿Sí? Queremos el efecto final. Entonces necesitamos esa parte eléctrica. El procesador que tenemos puesto en la placa es un LQFP de 144 terminales. No importa demasiado las siglas, sí importa el 144 terminales porque en la tabla que sigue, que está en la página, en la tabla 187 del capítulo 16, vamos a encontrar esta información. Esto es información que ustedes van a tener que hacer en algún momento, por algo está explicada de estos pasos, ¿sí? Lo que encontramos es que el terminal, vamos por ejemplo, voy a ampliar un poco porque no veo, el terminal 49, ¿sí? Del LQFP 144 corresponde al terminal P16. Ese es su nombre físico, ¿sí? Es el terminal 6 del puerto 1. Y el otro terminal que estamos usando, que es el 106, corresponde al terminal 12 del puerto 2. ¿Sí? Esos son los terminales físicos. Esos terminales físicos tienen 8 posibles funciones que están enumeradas acá al costado. ¿Sí? En el caso del terminal 212, puede ser el bit 12 del GPIO 1, y por eso le decía que empezamos con los trabalenguas. Fíjense que es el bit 12, coincide, pero del GPIO 1, no del GPIO 2, que sería lo razonable. Y acá estamos peor porque es el bit 9 del GPIO 1, cuando el terminal era el puerto 1, pero el bit 6, o el terminal 6, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar los 4 números. El número de puerto, el número de terminal, el número de GPIO. El número de GPIO es, ¿se acuerdan lo que los GPIO eran? Registros de 32 bits que tenían 32 patitas que podíamos manejar. Bueno, el número de registro y el número de bits dentro de ese registro. Cuando nosotros prendamos y apagamos las cosas, lo vamos a hacer por acá. Pero antes tenemos que hacer una configuración del terminal 1.6 para decirle que queremos que tome esta función y no alguna de las otras 7 funciones que tienen. Por ejemplo, puede ser una de las señales de control de una tarjeta SD, puede ser una de las señales de control de una placa Ethernet, puede ser una entrada de un contador, ¿sí? Entonces, como cada terminal puede hacer varias cosas, lo primero que tenemos que hacer es configurar el terminal 1.6 para decirle que tome la función de GPIO, y en ese caso va a tomar la GPIO, la señal 9 del GPIO 1. Eso es lo que va a salir por el terminal 1.6. Y en el otro caso va a tomar el bit 12 del mismo GPIO y eso es lo que va a salir por el 212. ¿Sí? Lo que tenemos es un resumen. La tecla 4 entonces corresponde al puerto 1, terminal 6,
y es el bit 9 del GPIO 1 cuando lo hayamos configurado de esa forma, y el LED 3 corresponde al terminal 12 del puerto 2 y será el bit 12 del GPIO 1 cuando lo hayamos configurado. Entonces, empecemos por la primera parte. La primera parte es la configuración eléctrica de los terminales. La configuración eléctrica se hace en función del puerto y del terminal. O sea, para esta parte necesitamos el 1.6 y el 2.12. El comportamiento de cada terminal, o sea, esto de definir qué función queremos que cumpla el terminal y algunos datos más, se define a través de, oh sorpresa, un registro de control y estado. Cada terminal físico tiene asociado un registro de control y estado para configurar el comportamiento de ese. ¿Sí? En el manual vamos a encontrar que hay dos tipos de registros. O sea, algunos terminales tienen un tipo y otros terminales tienen otro tipo de configuración. ¿Sí? Esas configuraciones que vamos a encontrar son las de los terminales comunes, la mayoría, y vamos a encontrar que algunos terminales tienen la capacidad de manejar más corriente de lo habitual y entonces van a aparecer un par de bits en los registros para manejar esa parte de corriente. ¿Sí? Por lo demás, los registros van a ser muy similares. Para que tengan una idea, nuestro procesador, vuelvo atrás un poquito, tiene en el mayor de los casos, fíjense, 256 terminales. ¿Sí? De hecho, tiene 16 puertos de 32 terminales cada uno. Esa misma cantidad de registros vamos a tener para configurar cada uno de los terminales. ¿Sí? O sea, hay muchos registros de configuración solo para definir el comportamiento eléctrico de los terminales. Bien. ¿Qué vamos a configurar en esos registros, en nuestros registros que manejan la parte eléctrica? Bueno, lo primero que vamos a definir es si queremos usar una resistencia de pull-up interna. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya en el tema 2 de la resistencia de pull-up? Y volvimos a hablar cuando hablamos de interrupciones y volvimos a hablar varias veces de que cuando tenemos salidas a colector abierto o cuando tenemos cosas como los pulsadores, eso nos pone uno de los valores, el de masa o el de BCC, pero el otro valor lo tenemos que poner con una resistencia que va a ser la que va a fijar el valor cuando no tenemos entrada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una entrada, que es esta que está acá, de muy alta impedancia, entonces lo podemos considerar un circuito abierto, y tenemos que poner una resistencia de pull-up para que este punto, que es la entrada, se vaya prácticamente a BCC. Cuando apretamos el pulsador, esto baja masa y la desviación de corriente por acá es prácticamente mínima, entonces lo que estamos tomando es solamente la tensión, porque la impedancia de entrada es muy grande. Bueno, este procesador nos permite poner una resistencia de pull-up interna que nosotros podemos conectar o desconectar a través de un bit de registro de configuración para ahorrarnos la resistencia externa. ¿Sí? Y no conforme con tener una resistencia de pull-up, también nos permite usar una resistencia de pull-down. La resistencia de pull-down va a ir del punto a masa y se va a usar cuando tenemos el pulsador conectado con positivo. ¿Sí? Nosotros vamos a tener entonces dos bits. Uno nos van a decir si queremos habilitar o no el pull-up y otro nos va a decir si queremos habilitar o no el pull-down. ¿Sí? Primera configuración que hacemos sobre el terminal. Cuando ocurre un reset, una de las cosas que nos dice el manual del procesador es en qué situación quedan los terminales. Bueno, los GPIO quedan configurados como entrada, ¿sí? Todas las entradas quedan con pull-up y los puertos de entrada, vamos a ver que hay un buffer state que puede aislar el terminal físico de la parte lógica interna, quedan inhabilitados, ¿sí? Es decir, que queda como todo desconectado. Dijimos que cada terminal tiene un registro y en el procesador a todos los registros se les da un nombre
como un alias de su dirección, para que no tengamos que saber la dirección. Los registros que manejan las configuraciones de los terminales se llaman SFSP. Y a continuación vendrá el número de puerto, guión bajo, el número de bit. El número de bit, guión, el número de puerto. Profe, Entonces, ¿sí? ¿un terminal Sí. corresponde a un GPIO? No, un terminal corresponde a la patita física que vos estás viendo en la cápsula. El GPIO es un dispositivo que te permite manejar salidas a nivel digital, te permite poner un 1 o un 0 a voluntad, y que vos lo podés sacar por una de esas patitas, pero podrán salir otras cosas por esa patita. Vos podrás tener bits de GPIO que no usás. ¿Se entiende? Vamos a dar un ejemplo con algo por ahí que es más simple de verlo. El procesador tiene, el micro que nosotros estamos usando, tiene una interfaz para leer tarjetas de memoria. ¿Sí? Tiene las 7 señales que hacen falta porque vos las conectes a un zócalo de una tarjeta SD y puedas leer y escribir un SD. Nosotros no estamos usando esa función. Entonces, cuando vos sumás todas las funciones que tiene más funciones que terminales, que patas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo usa todas las funciones. Las patas son caras de agregar, son difíciles de soldar y las funciones no son tan caras de agregar. Entonces ellos agregan muchas funciones para que vos uses las que te interesan. Normalmente no vas a usar todas, de hecho, no podés usar todas porque no te alcanzan las patas. Vos decidiste que no vas a usar el puerto de SD, ¿sí? El puerto de lectura de una tarjeta de memoria. Entonces, ¿qué haces? A esas terminales, esas patitas, las reusas para otra cosa. Por ejemplo, para prender y apagar un LED. Entonces, vos decís, a la patita esta, a las patitas 3, 4 y 5, yo no las quiero usar para la interfaz SD, sino que las quiero usar para prender y apagar cosas, entonces la mando a un dispositivo entrada-salida que es el GPIO. Pero si quisieras usar la tarjeta de memoria, decís, a esta patita la quiero mandar a el dispositivo que maneja la tarjeta de memoria. Cuando vos querés hablar con la tarjeta de memoria, tenés registros de entrada-salida del dispositivo que es la interfaz de comunicación con la tarjeta de memoria. Cuando vos querés prender o apagar una entrada o una salida digital, tenés los registros del GPIO. ¿Se entiende la idea? El terminal físico es algo que está compartido entre distintos dispositivos. Prender y apagar cosas, o sea, poner en 1 o en 0 un terminal, es la función de un dispositivo de tipo GPIO. Pero hay otros dispositivos que podrás usar en ese terminal, y si eso sucede cuando vos pongas en 1 el GPIO, en la patita no vas a ver nada porque está desconectado. Es como que tuvieras una llave selectora y conectás la patita a la función A, a la B, a la C o a la D. Cuando la conectaste a una patita, las otras funciones no sirven. El GPIO es una función para que vos le puedas decir, bueno, ponete en 0, ponete en 5 a voluntad. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Más o menos. Es más o menos, siento que lo tengo que ver, no sé, con un gráfico o algo, pero sí. A ver, vos necesitas vamos al ejemplo más simple, siempre vamos a caer en lo mismo en los GPIO. Yo quiero prender un LED. Para prender un LED yo necesito de alguna forma, que es eso que vimos, algo parecido a lo que vimos cuando hicimos el contador. Necesito poner un registro y que ese registro salga en una patita y cuando yo escribo un 1, la patita se pone en 5 bolas y se prende el LED. ¿Hasta ahí sí? ¿Estamos? Sí. Bien, ahora resulta que entre la salida del registro y la patita hay un multiplexor. Y esa patita puede estar conectada a otra cosa y el 5 que vos escribiste en el registro no asoma por la patita. Porque la patita puede estar usando otro tipo de cosas. ¿Sí? Como teníamos muchas patas, pocas patas y muchas funciones, en lugar de conectar la salida del registro directamente a la patita, pusimos en el medio un selector y yo digo, bueno, la patita la quiero usar conectada al registro, la quiero usar conectada a otra cosa, porque tengo otras cosas que podrá hacer esa patita. ¿Sí? O sea, el profe, sería como que ese GPIO está configurado para una función, pero yo lo puedo remapear, por así decirlo, para que haga otra función. No, el terminal físico, la pata eléctrica, el pedazo de cobre que asoma es el que puedo remapear.
El Claro, GPIO, eso sería como cambiar la conexión a otro exactamente, dispositivo. exactamente, sería como desconectarlo del registro en donde yo estoy escribiendo los unos y ceros y conectarlo a otra cosa. Entonces yo escribo el 1 y el 0, el registro se pone en 5 volt, pero como está desconectado del terminal que asoma por la cápsula, no sale a ningún lado. El dispositivo GPIO sigue estando, pero si yo no lo conecto con la pata, no va a salir. En la patita que yo Claro. quiero no voy a tener los 5 volt. En el caso de del lector de la tarjeta que decía usted, es como que esos terminales de GPIO se lo conecta directamente al LED, digamos. Entonces nunca va a salir para el lector de tarjeta. Exactamente, ahí es al revés. Si yo escribo, si yo le mando un comando en el lector de la tarjeta, le mando una operación al lector de la tarjeta y no está conectado, y no va a llegar a ningún lado. ¿Sí? No voy a ver en los terminales lo que yo estoy mandando como comando, porque las salidas del puerto de comunicaciones no están eléctricamente conectadas al terminal, se aíslan. ¿Sí? Sí. ¿Y a Agustín, esos GPIO lo podemos ampliar también? O sea, ¿podemos conectar más GPIO o estamos limitados a la cantidad que nos dan? todo esto está hecho dentro del silicio. No podés cambiar nada. Ah, Lo único que perfecto, vos podés perfecto. hacer es decir, lo quiero usar como GPIO o lo quiero usar como tal cosa. Fíjate, por ejemplo, el puerto, el 212, fíjate que tiene un montón de funciones que no se usan. Vos no podés hacer más nada, ¿no? O sea, el puerto 212 vos lo podés usar o como GPIO o como estas salidas de contadores que la vamos a ver después, o como un sistema de acceso a memoria, como un bus de memoria externo, o como una señal de clock. Y no hay más. O sea, si vos querías usar el GPIO 212 y querías usar el CTOut 4 porque te hacían falta, bueno, no podés. No podés mandar el CTOut 4 al pin 13. O sea, todo esto está hecho en el silicio. Lo único que vos podés hacer es elegir cuál de las 8 funciones le querés dar. ¿Sí? Perfecto. Sí. A menos que vos diseñes el silicio, ¿no? Que quede claro. Y cada vez más es una opción mucho menos descabellada de lo que suena. O sea, hay empresas que fabrican microcontroladores a medida, donde vos haces el diseño, vos definís este tipo de cosas y ellos te entregan 1000 integrados por $10.000, una cosa así. O sea, $10 cada integrado diseñado a medida en 8 semanas. O sea, no es una cosa inviable, ¿se entiende? Pero bueno, a menos que estés en esa situación, en este caso lo decidió en XP y vos solo podés optar por las configuraciones posibles. Esa opción se hace en los registros, entonces, SFSP. Estos registros son los que configuran el pull-up y la función. ¿Cuál de los 8 roles quiero asignar? ¿Sí? Y para eso es que necesitaba el puerto y el pin. ¿Qué configuro en el registro? Bueno, tengo que ver el detalle completo. Para ver el detalle completo, vamos a explicar este diagrama. Este diagrama tiene el detalle del pin. Acá donde dice pin es el terminal físico, eléctrico, el cacho de cobre que asoma por la cápsula. ¿Sí? Ese terminal tiene a la entrada estos dos bloques que dicen ESD, son dos bloques de protección contra descargas electrostáticas. Son dos diodos de clamping, son dos diodos tipo Zener, que cuando por acá supera una tensión determinada, estos se ponen en conducción y sirven para desviar el pico de energía a BDD o a BSS sin que entre más allá. Ahora bien, esta es la razón, estos dos diodos son la razón por la cual si ustedes acá ponen una tensión diferente a la tensión admitida, en el caso de nuestros micros, podemos trabajar de 0 a 3,3. Si ustedes ponen una tensión superior a 3,5 más o menos, que es donde se activan estos diodos de clamping, estos diodos de clamping tienen la capacidad de disipar un pico de energía, ¿sí? O sea, lo que se llama una aguja, algo muy cortito en el tiempo. Cuando ustedes
conectan 3,5 volt, así lo hagan lo más corto que puedan, eso va a ser 100 milisegundos. 100 milisegundos no es cortito en el tiempo. Este diodo, como se pone en corto y circula una corriente importante, no va a tener la capacidad de manejar la temperatura, se va a quemar alguno de estos dos y entonces este terminal va a quedar inutilizado. ¿Sí? Entonces, no se pueden colocar tensiones de entrada a un terminal superiores a las tensiones de operaciones definidas, ¿sí? Porque se dañan estas protecciones, se ponen en corto y a partir de ese punto, por acá circula una corriente de cortocircuito en forma permanente y el terminal queda inutilizado o el micro completo queda inutilizado, ¿sí? Cuidado con las tensiones que aplican cuando son entradas a los terminales. Pasado el tema este de las protecciones, vemos que el terminal llega a un buffer tri-state más un par de componentes más. Este buffer tri-state, déjenme ver, sí. Este buffer tri-state es lo que me va a permitir elegir si la función que sea que yo tengo asignada, el multiplexor está de esta flecha para atrás. Ustedes están viendo, sí. De donde dice Data Output from Core, para atrás está el multiplexor que elige la función. Esa salida que ya debería ir al terminal pasa por este circuito. Y este circuito tiene un enable, entonces yo podría desconectar la salida a nivel eléctrico. Y tiene un control de slew rate. El slew rate es la pendiente máxima de crecimiento en una señal cuadrada. Una señal que tiene un alto slew rate, que es una tasa de cambio alta, es una señal muy vertical. Y una señal con poco slew rate es una señal más acostada, con una pendiente menor. ¿Sí? Vamos a ver que ustedes pueden controlar el slew rate de una salida. Es decir, pueden controlar si la salida va a crecer más rápidamente o menos. ¿Por qué se hace eso? ¿Alguien sabe? Aquí hay gente de electrónica que sí debería saber por qué se puede querer bajar el slew rate. ¿Por qué podemos querer que la señal cuadrada no sea tan cuadrada, que sea más trapezoidal? Porque eso es lo que hacemos. Bueno, eso se hace por razón. A ver. Yo imagino que por los tiempos de propagación o lo de eso, que lleguemos a necesitar que se demore un poco. Es muy raro que querramos que se demore. ¿Sí? O sea, en realidad, como yo le estoy poniendo una pendiente más baja, lo que va a suceder es que se va a demorar. Pero es muy raro que lo que yo quiera sea que se demore. Lo que quiero es otra cosa en general. Supongo que será por los picos que puede generar la respuesta. Los picos de tensión, pico de corriente. Sí, indirectamente. En realidad es por el espectro. Si ustedes se acuerdan, cuando se hacía un análisis de Fourier de una cuadrada, la Fourier de una cuadrada tiene todas las formas, tiene todas las frecuencias. ¿Sí? Cuanto menos cuadrada es, las frecuencias más altas se empiezan a atenuar o no aparecen. Entonces, si yo le bajo la pendiente a una cuadrada, tengo menos contenido armónico, y ese contenido armónico, especialmente en las partes de alta frecuencia, a veces me trae problemas, porque las señales esas de alta frecuencia se propagan por cualquier lado, incluyendo por el aire. Entonces, si yo lo que estoy manejando es un LED, por ejemplo, donde no me preocupa que demore un cachito en prenderse, el hecho de bajarle el slew rate a las salidas hace que yo ensucie menos el espectro electromagnético con estas armónicas de alta frecuencia. Entonces, en los procesadores más nuevos es habitual que se pueda configurar el slew rate y que normalmente incluso arranquen con bajo slew rate, o sea, con una pendiente más bien suave. Y que si ustedes necesitan, porque es una señal de un reloj de alta frecuencia, o es algo que realmente les molesta la pendiente, entonces lo pongan más vertical. ¿Sí? Normalmente es por todo el tema de ruidos
que incluye también en lo que decía Joel, en los picos de consumo en las fuentes y en un montón de cosas, ¿sí? Cuanto más vertical son las señales cuadradas, más problemas de ruido generan, y como estos microprocesadores tienen tecnología de compuertas chicas, o sea, son tecnologías de 18, de 22 nanómetros, empiezan a ser más sensibles al ruido y empiezan a darnos estas facilidades para evitarnos dolores de cabeza. Que en general la mayoría de ustedes no los van a sufrir, estos son dolores de cabeza que sufren típicamente los electrónicos cuando quieren hacerle una placa. Entonces lo que estamos viendo acá es el camino de salida. Si yo voy a configurar el terminal como salida, habilito este output y mando por acá el bit que quiero, el 0 o el 1 que quiero que salga, y puedo aplanarlo un poco o dejarlo lo más vertical posible controlando este slew rate. El camino de entrada, ¿sí? Si es que yo hubiera definido usar el pin como entrada, entonces esto permanecerá en alta impedancia, y lo que voy a hacer va a ser habilitar este otro buffer. Este otro buffer me permite que el bit de entrada pase hasta lo que es el core, hasta donde yo lo vaya a usar. Ese bit de entrada pasa por un filtro de glitch. Los glitch son también estas pequeñas agujitas que pueden hacer un cambio demasiado corto en el tiempo, algo parecido a los rebotes, en definitiva. Y nosotros podremos decidir con este multiplexor que está acá adelante, utilizar la señal tal cual entró, si tomamos el camino por arriba, o la señal pasando por este filtro de glitch, que lo que va a hacer es eliminarme falsos tipos rebotes, pero también me va a bajar la frecuencia de lo que yo podría ver por esta señal, ¿sí? Entonces, puedo elegir yo con un bit si uso o no el filtro de glitch, ¿sí? Fíjense que también puedo elegir con otro bit que está acá arriba si quiero que el terminal esté conectado a la parte de entrada o que esté aislado. O sea, puedo aislar la salida o puedo aislar la entrada. Por último, tengo dos resistencias de pull-up acá adentro, en donde con un bit voy a configurar la resistencia de pull-up para conectarla acá, o con otro bit voy a conectar la resistencia de pull-down, ¿sí? Todas estas señales que están acá, a la derecha, son bits del registro de control de este terminal, ¿sí? Entonces, dijimos que cada terminal se puede configurar con 8 funciones. Eso quiere decir que tenemos un MUX con 3 entradas de control, y esas 3 entradas de control corresponden al campo modo del registro de configuración, ¿sí? Son 3 bits del registro este de 32 con el que configuramos al terminal. Y tenemos el slew rate, y entonces el slew rate, si no vamos a usar señales, o sea, si por ese terminal no se van a manejar señales mayores a 80 MHz, no deberíamos de usar el slew rate alto o rápida tasa de cambio, sino que el slew rate este más tranquilo nos andaría bien. Profe, Esto, ¿sí? Sí. hay una sola cosa que no terminé de entender del gráfico anterior. A ver. Nada más que yo una, con eso el está ping- bueno. Con el ping, digamos, entra la información, entra, digamos, la corriente y se va, digamos, al segundo triangulito de abajo, por así decirlo. Y el primer triangulito de arriba es el del Blu-ray. ¿El del Blu-ray siempre está funcionando o cuándo es que funcionaba el de Blu-ray? O sea, entiendo que es lo que controla, pero no me quedó claro cuándo funciona. Esto es un buffer tree state. Ese buffer tree state tiene la entrada de datos y la salida de datos. Tiene el control para decidir si vos acá tenés la entrada o alta impedancia. Y tiene esta señal de control para decirle si cuando la entrada sale por acá, sale con la misma pendiente o sale con una pendiente más tranquila. Y eso ¿Entiende? afecta a mi corriente entrante por el ping, cambiándole. No, porque normalmente si vos estás saliendo por acá, o sea, podrías dejarlo entrar también por acá, pero en principio no te afecta. Lo que hace es, a ver, no tengo cómo dibujar fácil acá arriba, pero lo que hace es generar una cuadrada que es más inclinada o más empinada. O sea,
Vos Sí, la sí, verías eso con sí el entiendo la osciloscopio. función del Blu-ray que va cambiando la pendiente. La pregunta es cuándo la tengo funcionando, o sea, cuándo le dejo que pase, cuando está entrando o es para salir por el pin No, no, corriente. solo para salida, solo para salida. Ah, perfecto. En la entrada, fíjate que, o sea, esto es la salida que vos querés mandar desde el micro. Pasa por esto y asoma o sale al terminal si está habilitado y sale con una determinada pendiente. Ahora, el camino de entrada es por acá y por acá. Esto está en alta impedancia y está Sí, sí, desconectado. ¿Sí? El listo, slew te entiendo. rate de tu entrada se estará dado por quien esté manejando el drive, o sea, por lo que esté del otro lado del pin. ¿Sí? Sí, Bien. Esto es el registro, los registros SFSP, como están en las tablas, ¿sí? El terminal 1.6 tiene como función 0 al GPIO 1.9, ya lo habíamos visto, y el 2.12 tiene como función 0 al GPIO 1.12. Ese es el modo en el que nosotros los queremos usar. Nosotros queremos usar al terminal 1.6 y al 2.12 en función 0, ¿sí? Y en otro lado nos dice que el SFP16, que corresponde al terminal 16, es un registro de lectura y escritura que está en el offset 98 a partir de esta dirección base, es decir, está en la 40086098, ¿sí? Esa es la dirección real de este registro. El 26 está en la 118, ¿sí? Me dice cuál es el valor de reset, de acuerdo al tipo de reset que haya sucedido, y me dice cuál es la tabla que tengo que ver para saber cuáles son los campos de estos registros. Esa tabla, en lugar de copiarla, yo se las traduje. Está acá. ¿Sí? Los campos que tienen estos registros, ¿sí?, son los siguientes. Son registros de 32 bits, de los cuales se usan 7 bits, los otros 24 están reservados, no se usan. Los primeros 3 bits definen el modo, la función, ¿sí? Lo que vimos recién, si es GPIO 1, si es cout, etc. ¿Sí? Y admiten un valor de 0 a 7. El siguiente es habilitar o inhabilitar la resistencia de pull down. Y el que sigue es habilitar o inhabilitar la resistencia de pull up. ¿Sí? Hay una configuración extraña en este micro. Ustedes pueden habilitar la resistencia de pull down y de pull up simultáneamente. ¿Sí? Pueden poner las dos en uno. No es normal, pero se puede. Ahí está descrito en el manual del micro cuál es el comportamiento que tiene. Es una cosa medio rara lo que hace, pero se puede. No vamos a entrar mucho en detalle de eso porque no nos interesa. Y después tenemos estos otros 3 bits. El EHS es el bit para el slew rate. Cuando está en 0 vamos a tener media pendiente, y cuando está en 1 es cuando tenemos la tasa de cambio más alta. El STI es el que controla si conectamos o desconectamos la entrada, ¿sí? Y normalmente la entrada está desconectada, o sea, yo conecto algo al terminal y no lo veo a nivel software adentro. Y el último en SIF va a ser el control del filtro de ruido, este filtro de glitch, si lo quiero habilitar o inhabilitar. ¿Sí? Entonces, pasemos en limpio. Nosotros queremos, en el caso de los pines de alta corriente, cambian, ¿sí? Y después del séptimo bit se usan 2 bits más, el 8 y el 9, y tienen una tablita para decidir cuál es la corriente que puede soportar o que va a entregar, no que puede soportar, sino que va a entregar ese terminal. Si va a entregar una corriente de 4 mA, que es lo habitual, si va a entregar una corriente de 8, de 14 o de 20. ¿Sí? En estos pines, el slew rate no se puede configurar. Fíjense que el bit 5, que es el que configuraba el slew rate, está reservado. ¿Sí? Trabajan siempre con alto slew rate. Bien. Juntemos todo esto para configurar una tecla, un terminal, como entrada de un pulsador.
Entonces, repasemos lo que fuimos viendo. Sabemos que la tecla 4 está conectada a una patita que es el terminal 6 del puerto 1. Por lo tanto, el registro que tenemos que configurar es el SFSP16. ¿Sí? Y vimos recién en una tabla cuál es la dirección de ese registro. Lo que nos faltaría saber es qué valor le queremos poner. Vimos en otra tabla que para que sea un GPIO lo tenemos que poner en modo 0. Entonces, los bits 0 al 2 van a contener el valor 0. Es una entrada, le queremos poner pull-up. Aun cuando vimos también que hay un pull-up externo puesto con una resistencia, pero queremos ponerle pull-up. Igual. Entonces, al campo de pull-up lo habilitamos y para eso tenemos que poner un 0 en el ¿sí? En el EPD tenemos que poner un 0. Estos dos están al revés. Tenemos que poner un 0 para habilitar la resistencia de... En el EPUM tenemos que poner un 0 para habilitar la resistencia de pull-up. Y en el EPD tenemos que poner un 0 para deshabilitar la resistencia de pull-down. ¿Sí? Entonces, escribimos 0, 0. Uno de los campos está invertido y el otro está directo. Eso es lo que le querían marcar. Escribimos 0 y 0. Un 0 habilita el pull-up, el otro 0 deshabilita el pull-down. Lo queremos como entrada conectada. Queremos que el buffer tri-state que nos puede desconectar la entrada esté conectada. Entonces escribimos un 1 en el ESI. Si no escribimos un 1 en el ESI, cuando apretemos la tecla no vamos a leer nada. Y deshabilitamos el filtro de ruido, así que también le ponemos un 0. Fíjense que del valor de reset, que es 000, nosotros tenemos que escribir esto para poder leer la entrada que nos llega por el terminal, si no, no la vamos a ver. El valor de reset la configura como entrada, bastante parecida, pero me la dejaría aislada. Respecto a la salida, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, respecto a la salida, en el caso del LED, el LED está en el puerto 212. Se usa el registro SFSP 212. ¿Sí? Lo queremos como GPIO, coincidentemente es el modo 0. La mayoría de los GPIO están en modo 0 y algunos que están en modo 4. Va a ser normal que acá te tengan que poner 0. Es una salida, no queremos ni pull down ni pull up. Entonces deshabilitamos el pull down, pero también deshabilitamos el pull up. Y ponemos un 1. Nos vamos a conformar con baja velocidad, así que vamos a dejar el slew rate en bajo. Vamos a dejarlo en 0. Vamos a querer leer si tenemos un 1 o un 0 escrito en el puerto, así que vamos a conectar el bit de entrada para poder leer el valor actual de una salida y saber qué es lo que hicimos y no tener que acordarnos de memoria. Esto es importante. Si yo acá pongo un 0, yo escribo, pero me tengo que acordar qué escribí cuando quiera cambiar otro bit que no sea el que me interesa. ¿Sí? Y vamos a desactivar el filtro porque es una salida. ¿Sí? ¿Por qué desactiva Con el filtro, esto, profe? porque es una salida, entonces no me interesa el filtro. Lo podríamos dejar activo también, si querés, no pasa nada. Fíjense que algunas de estas configuraciones pueden hacer configuraciones distintas y no cambian mucho. O sea, ustedes podrían dejar activo el filtro de glitch en una salida y no va a pasar nada. Podrían dejar las resistencias de pull-up activa y no va a pasar nada. En realidad va a consumir un poquito más de corriente, pero tampoco pasa demasiado. ¿Sí? Son Lo mismo muy para la amplias. entrada, no afectaría mucho. En la entrada afecta más. Si vos dejas el filtro de glitch puesto y estás mandando una señal de frecuencia alta que el filtro te la filtra, tenés un problema. ¿Sí? Si tu señal es un botón, como en este caso, es indistinto. ¿Sí? Pero si lo que está entrando es una señal más importante que un botón, tenés un filtro y te puede estar filtrando cosas que vos no querías que te filtren. ¿Sí? Digamos, es el equivalente al slew rate. En algunos casos puede no molestarte, en otros sí puede molestarte. Bien. Y en el caso de una entrada, dejarla sin pull-up, ni externa ni interna, va a hacer que leas basura. Entonces, también es un error, digamos, de configuración. En el caso de la salida, no debería hacer falta.
te diría que es un error dejarla, pero bueno, no es tan grave. En el caso de una entrada, si no le pones el pull-up, lo más probable es que el programa no ande y no sepas por qué. ¿Sí? Entonces, hay más de una configuración posible. Algunas configuraciones son iguales de buenas, hay otras configuraciones que no son tan buenas y otras configuraciones que son malas directamente. ¿Sí? Bien. Con eso solo logramos configurar la parte eléctrica. O sea, acabamos de cubrir el primero de los dos puntos que yo les dije. Configurar la patita del procesador para que opere en la forma en la que nosotros queremos, con la función que nosotros queremos. ¿Sí? Solo configuramos la parte eléctrica. Todavía no vimos al GPIO. ¿Sí? Pero si no hacemos esto, no va a andar. Vamos a empezar un poquito con el GPIO y esto obviamente lo vamos a repasar extensamente el viernes. El procesador, nuestro procesador tiene 8 puertos GPIO. ¿Qué quiere decir que tiene 8 puertos GPIO? Que tiene 8 registros de estos en donde podemos manejar hasta 32 líneas. ¿Sí? Entonces, cada GPIO puede tener 32 líneas. Tenemos 8 de estos. No tengo ganas de hacer la cuenta de 8 por 32. Deben ser 128 puertos. 128, no más de 128 líneas de GPIO. Ahora bien, nuestro procesador, el que nosotros estamos usando, en el encapsulado que nosotros lo estamos usando, hay algunas líneas de GPIO que van a parar a terminales que no existen. El mismo procesador, el mismo silicio, está encapsulado en nuestra cápsula que tiene 144 terminales y está encapsulado en una cápsula que tiene 256 terminales. En estos casos lo que se hace es, se usa la misma pastilla de silicio y se dejan patas desconectadas, ¿sí? Se eligen las 144 más importantes, son las que se conectan a los terminales que tiene la cápsula que se eligió y el resto de los terminales no existen, porque la cápsula no tiene tantos terminales, ¿sí? Esto es habitual también en los microcontroladores. Y alguno me dirá, ¿y por qué no compro el de 256 terminales? Bueno, entre otras cosas porque es más grande, entre otras cosas porque es más caro, entre otras cosas porque necesito una tecnología para soldarlo de la cual no dispongo. ¿Sí? Porque calienta más, porque ocupa más lugar. Hay varias razones por las cuales al fabricante le conviene hacer el mismo silicio y meterlo en una cápsula con menos patas, y a mí me conviene comprar la versión con menos patas, aunque tenga funciones que están adentro del silicio confinadas que yo no puedo usar. En el micro que nosotros usamos, de todas esas patas que podríamos tener, en realidad solo hay 83 que están conectadas a algún lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el GPIO 0, de las 32 líneas que podría tener, si nos ponemos a revisar esa tabla, solo vamos a encontrar que hay 16 líneas que existen. Y las otras no aparecen en ningún lado. ¿Por qué? Porque estaban asignadas a terminales que en nuestra cápsula no están. Con la GPIO 1, 2 y 3 pasan lo mismo. Solo se usan 16 o solo existen 16 de las posibles 32 que podrían haber. Del GPIO 4 se usa una sola línea y del GPIO 5 se usan 18. Y del 6 y del 7 no hay nada conectado directamente. Entonces, cuando ustedes ven el manual está definido para 8 puertos GPIO de 32 líneas. Pero hay líneas de esas que no van a ningún lado. Si ustedes la configuran, no va a funcionar porque no están cableadas a ningún lugar porque correspondían a un terminal que no existe. ¿Sí? Bien. Para configurar el GPIO, existen 3 grupos de registros. ¿Sí? Para configurar los terminales teníamos un solo registro, uno por cada terminal. Podía ser la variante con corriente o podía ser la variante con el slew rate, pero básicamente eran un registro por terminal. Para configurar cada puerto GPIO vamos a tener 3 grupos y varios registros. ¿Sí? Hay un grupo de registros que van a servir para poner la entrada o la salida en 1 o en 0, ¿sí? Que es nuestra función
primaria. ¿Sí? Además de esos, que nos van a permitir decirle si es una entrada o una salida y prenderla o apagarla, o leer el valor de una tecla, que es la función primaria que nosotros esperábamos de un GPIO, tenemos otro grupo de registros que nos va a permitir que cada una de 8 líneas que nosotros querramos arbitrariamente se conviertan en pedidos de interrupción externos. Entonces, voy a conectar con estos registros, voy a poder elegir cualquier 8 líneas de GPIO, las que yo quiera, y mandarlas a 8 entradas del ENVIC, ¿sí? De forma tal de que cada una de esas 8 líneas se conviertan automáticamente en 8 pedidos de interrupción externos, porque las patas del ENVIC están confinadas adentro de la cápsula. Y además de eso, voy a tener otra función más que me va a permitir elegir todas las líneas GPIO que se me dé la gana a mí, todas, para armar 2 grupos que puedan pedir interrupciones. Entonces, yo podría tener 7 líneas que me van a pedir una misma interrupción sin importar cuál de las 7 líneas es la que se activó, y me va a quedar a mí por software identificar quién es la fuente de interrupción. En cambio, en el grupo B, como tengo 8 líneas y cada línea va a parar una interrupción independiente, distinta, no necesito identificarla por el número de interrupción, ya sé qué línea es la que lo causó. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿No? Ya los perdí. Se fueron todos acá. ¿La puedes repetir? Puedo repetir, pero igual cortamos acá. En el grupo B, yo tomo cualquier 8 líneas, las que yo quiera de las 83 que existen, y las conecto a 8 entradas del ENVIC que están reservadas para eso. Entonces yo agarro el bit de la tecla 4 y lo pongo en la entrada de interrupciones del ENVIC 27. Y yo no necesito hacer un proceso de identificación ni de nada. Yo sé que cuando apriete la tecla 4, automáticamente voy a entrar en la rutina de servicio de la interrupción 27. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Elijo cualquier 8 de las 83 que tengo y las conecto uno a uno con 8 entradas que hay en el ENVIC separadas para esta función. ¿Sí? Elijo el GPIO de la tecla 4 y lo mando a la primera entrada del ENVIC. Elijo la de la tecla 2 y lo mando a la segunda entrada del ENVIC. Entonces, en cuanto hay un movimiento en la línea digital, o sea, yo aprieto el botón o suelto el botón, tengo una interrupción. Y cada interrupción es uno a uno con estas 8 elegidas. Si eso no me alcanza, en realidad hay otras razones por las cuales lo podré usar, tengo una segunda opción, que es, ahora tengo 2 líneas del ENVIC, tengo 2 grupos. Yo puedo elegir todas las líneas que quiera y conectarlas a un único pedido del ENVIC. Entonces, tengo una OR grandota. Cualquiera de estas líneas de GPIO que yo ponga, todas las que quiera, cualquiera de esas que cambie el valor va a producir una interrupción. Pero la misma interrupción cambie cualquiera de las que cambie. O sea, yo puedo tener 10 líneas y cualquiera de las 10 que haya un cambio, voy a tener la misma interrupción para las 10. Entonces va a quedar como responsabilidad mía por software en la rutina de servicio ver cuál de las 10 es la que cambió. Porque las 10 van a parar a la misma rutina de servicio. ¿Sí? De estas tengo 2 grupos todavía. Yo podría poner una sola interrupción en cada grupo y entonces tendría hasta 10 interrupciones donde no necesito preocuparme porque son una a una. Pero en estas puedo poner más de una, en estas últimas puedo poner más de una, y después de encargarme yo por software de ver cuál de las que están asociadas fue la que provocó la interrupción. ¿Sí? Sí. Bien. Cortamos acá. Bueno, si quieren seguimos. Yo ya no doy más. Hasta las 2 no se para, profe. No, y menos hoy. Era chiste solamente, como ninguno. Suelen decir, sí, inmediatamente, y se quedaron callados. Bien, el viernes me habían dicho que quizás podíamos dar clases presenciales de acuerdo a cómo avanzaban con la teoría de LAN. Me avisan, yo voy a programar el evento de Calendar ya nomás,
Y si ven que podemos dar clases presenciales, me avisan y genero el evento de Reserve hoy, si no, lo hacemos virtual. ¿Sí? Con que avisen el jueves antes de las 10 de la noche es suficiente. Sí, hoy a la tarde le voy a preguntar al ingeniero Nader a ver qué dice. Si es que con lo que da hoy de teoría llegamos a un práctico para el viernes y bueno, cualquier cosa le avisamos por Discord. Sí, perfecto, suficiente. Listo, chicos. Hasta luego. Vayan a Hasta descansar, luego. a almorzar. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.